Tengan ustedes un cordial saludo de mi parte. En esta oportunidad les voy a exponer, en conjunto con mi compañero, la obra Crónicas de una docente amazonense, la cual fue dada en el curso de Literatura y Sociedad en Contextos Diversos por el profesor Brian Emerson Stella Pérez. Mi equipo está conformado por mi compañero Neiser David López Bustamante y mi persona Sandra Rosemary Yaja Díaz. Bien, para comenzar vamos a hablar de quién fue Neilin Clasín López Rocha. Neilin Clasín López Rocha nace el 13 de agosto en el distrito de Longita, siendo hija de 4 hermanos. Sus padres fueron Alfonso Nobel López López y Teodosia Rocha Cruzado. Ella ingresó a la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en el año 2007, con la guía y apoyo de otras personas, incluso de su primo, el señor Juan, y la señora Edith. Su vida universitaria culminó luego de 5 largos años en la ciudad de Chachapoyas, mediante las cuales atravesó dificultades, retos que hoy en día le han ayudado y le han servido para tener una gran labor educativa y ser parte de una inigualada calidad como docente y su gran labor en la sociedad. En su movimiento literario, el cual pertenece al modernismo, su género literario es narrativo, el cual nos narra una docente, cómo fue su estabilidad en un pueblito al cual ella decidió ir. Su especie literaria es una crónica. Esta obra cuenta de 4 capítulos que está sumamente estructurado y nos cuenta cómo es la vida de la docente. Su lenguaje se caracteriza por ser claro y accesible, estar al alcance de todas las personas, ser entendible y sobre todo da un gran reflejo al contexto amazonense de la obra. Crónicas de una docente amazonense tiene una base retórica a los principios de los años del siglo XXI. Refleja la realidad social, económica y educativa de la región, centrándose en la vida de una docente que se va a trabajar lejos de la ciudad, en la cual explora dificultades y también al mismo tiempo explora lo que es las esperanzas de las comunidades locales, así como el impacto en toda la región. Intención. Su intención es dar a conocer la cultura de la región Amazonas y también la realidad en cómo es la educación en las zonas rurales. Nos hace reflexionar y reflejar también la labor de lo que es un docente en área rural, los desafíos que ellos se enfrentan en diferentes áreas. ¿Quién cuenta Crónicas de una docente amazonense? Crónicas de una docente amazonense está narrado en primera persona por una docente, quien al ir a trabajar en un pueblito alejado de lo que es la ciudad, se enfrenta a muchas realidades, muchos desafíos, se da cuenta que la educación de una zona rural no es como la de una zona urbana. Ella tiene la intención de cambiar eso, de mejorarlo, esforzándose siempre. Ahí vemos cómo ella refleja que jamás se da por vencida, siempre persevera, siempre mira hacia adelante, nos cuenta sentimientos y una visión íntima de lo que viene a ser su vida, porque ella nos cuenta paso por paso todo lo que pasó durante ese año laboral que lo desarrolló en un lugar que es una zona rural y se dio cuenta que es muy diferente, ¿no? La educación de una zona rural con una zona urbana. Ahí vamos a poder observar en la obra todos sus pensamientos, sentimientos, emociones de lo que es la docente. Equilibrio de la obra. Aquí podemos ver cómo la docente hace la combinación de los desafíos y los logros que ella va teniendo durante todo el año escolar que brinda en zona rural. El relato nos presenta una visión completa de su impacto personal que tuvo la docente, ¿no? Que nos está narrando una crónica. Bien, impacto personal. El impacto personal que ha tenido para nosotros como personas es que la educación en zona rural es bien diferente a la de zona urbana. La labor que desempeñan los docentes en una zona rural es mucho más que la que desempeñan en una zona urbana. Eh, Esta obra nos lleva a sensibilizarnos
y pensar en todos los desafíos que enfrentan, ¿no? Las decadencias, todo lo que existe en una zona rural. Asimismo, es de admirar mucho el trabajo y esfuerzo que hace la docente en toda la obra. Ella se ve que ama demasiado su carrera y hace una gran labor durante todo el año escolar que está brindando en un pueblito que es alejado de lo que es la zona urbana. Personajes principales. Como personajes principales tenemos a la profesora, quien vendría a ser la que nos narra toda la historia, al director Inocencio, a Evangelio, que también era otro director, y a los estudiantes. En esta obra vamos a poder ver que la docente, quien es la que nos narra toda la historia, hace una pequeña mención de los personajes, mas no los incluye en lo que viene a ser actos o durante toda la obra. Solamente es una pequeña mención como reconocimiento de que esas personas estuvieron en su vida durante todo el año que ella brindó en una zona rural. Y para continuar con la exposición, o para continuar explicando el video, le voy a dar pase a mi compañero Neisser, quien les va a brindar una mayor información. Hola a todos espectadores, continuando con este análisis literario, mi persona les va a hacer un pequeño resumen de la obra para poder así entenderlo mejor. En el primer capítulo, la docente nos narra de su viaje a la institución educativa. Es aquí donde ella empieza a contar que durante un día de viaje a carro, eh, llega a una zona inaccesible para los vehículos. Es ahí donde les encuentra un señor llamado Mauro con dos bestias para solamente poder llevar sus ropas y útiles de trabajo. Por otra parte, ellas tenían que seguir a pie, caminando con botas. Ella nos cuenta que el camino era demasiado inaccesible, por lo que el barro les llegaba a las piernas, incluso tapando las botas. Los mosquitos eran totalmente fastidiosos, donde nos cuenta que durante un día de camino ellas no pudieron llegar a su zona de trabajo. Es ahí donde llegan a una choza donde ellos deberían pasar la noche. Entonces el señor Mauro les dice que se acomoden en la parte superior de esa chocita, que solamente era como ella, desde su perspectiva que ella nos cuenta, nos dice que la describe como una casa de terror. Es ahí donde ella, por los mosquitos, los zumbidos y los gritos de las aves de la selva, no le podían dejar de dormir. Es ahí donde ella empieza a charlar con las otras dos maestras que tienen en su compañía, como es la profesora Zoila y la profesora Justina. La profesora Zoila no tiene ningún problema y ella duerme desde temprano, pero por su parte la profesora Justina y la docente no podían coger el sueño. Es ahí donde ellos empiezan a conocerse y a charlar más sobre su vida. Ya en el segundo capítulo, la docente nos narra que ya estando una semana de clases, ella decide dar un examen para realizar un recojo de saberes previos a sus estudiantes. Y grande es su sorpresa que al revisar los exámenes, ella se da cuenta que los estudiantes tienen un bajo nivel de lectura y por lo tanto también la escritura. Es ahí donde ella decide confrontar al director para preguntar lo que es lo que está pasando, porque según el Ministerio de Educación, en este lugar había incrementado la mejora en tanto escritura como lectura. Y el director le dice que qué importancia tiene, ya que estos son de un lugar rural y que los estudiantes solamente se preocupan en terminar su primaria y secundaria y luego conformar su vida comprometiéndose con alguien cercano de algún lugar. Y es por eso que la docente se indigna tanto con el director y le dice por qué, porque él debería sentirse más afectado ya que es el máximo interpretador de esta institución, a lo que el director le responde qué importancia tiene y que más bien él necesita salir rápido de la institución para que vaya a ver sus ganados y descaradamente le menciona a la profesora que se gana mucho más en la criandería de ganados que siendo un director de esta institución, que es un sueldo de pobre que les dan, que lo hace solamente por pasatiempo ya que en este lugar no había otra diversión más. Es ahí donde la maestra nota que además de que es una escuela muy con daños muy laterales, se da cuenta que las mesas son tablones y que las sillas son troncos. Es por eso que ella se siente identificada con la institución, que decide hacer una apoyada en la localidad junto con la profesora Justina y con la profesora Zoilita para que
con el recojo del dinero manden a comprar mesas y sillas para la institución. Es ahí donde se une el profesor Inocencio, exdirector de la institución y uno de los primeros en trabajar en esta institución cuando se abrió. Trabajan colaborativamente entre los cuatro y es ahí como llevan a cabo con gran éxito la pollada, recogiendo una gran suma de dinero y mandan a un carpintero de la misma localidad para realizar la construcción de las mesas y las sillas de la institución. Y como era una zona rural en unas montañas, les cobraron barato ya que la madera era fácil de acceder a la madera. Fue uno de los logros de la maestra en esta institución el poder crear las sillas y las mesas para que los estudiantes estudien más cómodos. Además de esto, la docente nos cuenta sus experiencias de cómo ella iba a visitar a cada uno de sus estudiantes y un día se nota que una estudiante no llegaba a las clases. Es por eso que ella decide visitarla a su casa y preguntarle a su mamá. Y su mamá le dice, profita, es que mi hija no puede asistir a clases porque recién ha parido una vaquita y tiene que estar en constante vigilación para que el bicho no se piele, le dice la señora. Y se da cuenta que ahí las madres no se preocupan tanto por la educación de sus hijas, sino más bien en los quehaceres de la casa, ya que ellos no tienen una mentalidad de que sus hijos salgan adelante. Otra de las historias que nos cuenta es cómo en este pueblo llega la electricidad. Nos cuenta que una vez llegan unos supuestos ingenieros a la localidad diciéndoles que le muestren el río más cercano que tienen para que hagan una represa de agua para que esta zona ya cuente con el servicio de luz, ya que se alumbraban solamente con vela. Es ahí donde la ronda campesina le muestra el río que tienen más cercano, donde ellos toman y recogen agua para bañarse y tanto para sus animales y asimismo para consumir el agua. Es ahí donde hacen una reunión con todos los miembros del pueblo y con los supuestos ingenieros que van a realizar la obra y, y los ingenieros le dicen que esta obra no tiene el presupuesto suficiente para realizar este proyecto de alumbrado público. Es ahí donde los miembros, al verse necesitados del servicio de luz, deciden y le dicen, señor, ¿qué podemos hacer nosotros para que este proyecto se realice en este lugar? Y los supuestos ingenieros le dicen, ahorita mismo tienen ustedes 2 horas para que me consigan 250 a la persona que quiere tener el servicio de luz. Es ahí donde los pobladores, emocionados por primera vez querer contar con el servicio de luz, se van a sus casas y antes de las 2 horas llega la gran mayoría con los 250 soles encargando a los... Ya el siguiente día, el señor Mauro les despierta a las profesoras y deciden hacer un pequeño desayuno en esa pequeña choza. Ya luego de tomar un pequeño ampe con pan, ellos deciden continuar con su camino. El camino era demasiado feo, por lo que ella lo describe. Era demasiado lodoso el camino, los bosques demasiado denso y no se podía ver el sol. Ella nos cuenta que por la tarde, al promediar las 7 de la noche, llegan ya a la institución educativa donde les reciben los miembros de la PAFA, conjunto de los padres de familia, donde les dan la acogida, la bienvenida, brindándoles un pequeño vasito de yonque, más conocido como trago o aguardiente. Luego de esto, de hacer la reunión de bienvenida a los profesores, el señor presidente de las rondas les lleva a cada uno de los docentes a mostrarles sus cuartos donde van a estar por el resto del año. Es ahí donde la profesora, al estar sola en su habitación, se pone a meditar y se pone un poco triste y melancólica porque había dejado atrás a su padre, que era viudo y que no tenía ningún hijo para que esté en ese momento. Es ahí donde ella recuerda la historia que un día le contó su padre de su amor verdadero, que el señor Julio, cuando estaba estudiando en matemáticas en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, nos cuenta que se enamoró de una chica llamada Rosita. Y pues nos narra la historia en que Rosita se veía demasiado con Julio, pero llegado un momento, cuando Rosita le invita a comer a su casa a Julio, Julio se va muy gustoso, se presenta a su mamá y en el momento de la cena su mamá le hace una pregunta incómoda a Julio diciendo, ¿y usted, don Julio, cuándo piensa casarse con mi hija? En ese momento Julio le dice que no quiere nada, no quiere formalizar nada, pero le dice en son tranquilo, pero la señora lo toma como malentendido
y le bota de su casa a Julio. Pues Julio queda un poco molesto, intrigado y melancólico porque no pensaba que su mamá le iba a hacer esto. Y desde ahí su mamá no desea ni verlo a Julio porque pensaba que él se iba a burlar de su hija. Pero Julio quería seguir viendo a Rosita porque tenía ya 5 años de noviazgo y era un amor eterno para Julio, lo consideraba como su amor único. Pero un día, Julio al ir a visitar a Rosita a escondidas, ve que a las puertas de su casa de Rosita, su mamá le recibe gustoso a un militar y lo hace pasar a su casa. Es ahí donde piensa Julio que por qué está haciendo esto la señora. Y al transvío de la historia nos cuenta que Rosita, por obligación de su mamá, estaba saliendo con un militar. Ya luego de un cierto tiempo, Julio, estando en la universidad, recibe una carta de invitación. Grande es su sorpresa de Julio al ver que en esa carta de invitación le invitan a un matrimonio. Él nunca pensaba que Rosita se iba a casar con dicho militar. Es por eso que Julio, un poco intrigado, decide ir a ver por la tarde a Rosita. Grande fue su sorpresa de Julio, que encuentra a Rosita agarrados de la mano con el militar. Entonces Julio no podía dormir, estaba con el corazón roto y es ahí donde una noche decide ir a cestear la Rosita hasta su casa a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero cuando al día siguiente grande su sorpresa de él, que al ver entrar al militar y dándose un beso con Rosita, él los deja ser felices y no tiene otra más que aceptar. Es ahí donde su padre toma el dicho de lo que es para hoy, lo que se tiene que hacer hoy se lo tiene que hacer hoy y mañana ya es otro día, porque la vida así se trata, que si tú dejas desperdicias un minuto, puedes perder lo que más amas. Encargando a los ingenieros para que realicen la obra. Los supuestos ingenieros se hacen que rellenar datos, les piden su nombre, sus DNI, su edad a los pobladores. Y, y pues los pobladores de emoción deciden hacer un almuerzo, pero los ingenieros no deciden quedarse en esta localidad y apuradamente se van diciendo que tienen que hacer más proyectos en otras localidades. Y les dicen que esperen 2 semanas para que vuelvan para empezar la obra. Ya pasan 2 semanas y no regresa ningún obrero, nada para empezar la obra. Es ahí donde el presidente de las rondas decide ir a la fiscalía y ver por qué este proyecto se demora. Grande su sorpresa al darse cuenta que ningún proyecto ha sido elaborado para esta localidad y es por eso que deciden irse hasta Trujillo para poner una denuncia que a los supuestos ingenieros, pero no pueden hacer nada al respecto porque no saben bien quiénes son y quiénes fueron los culpables de esto. Es ahí donde esta localidad llega a noticias y toca el corazón de uno de los ingenieros de Trujillo y es ahí donde él decide hacer una visita a la localidad, pero esta vez en realidad él sí les pide la suma de 300 soles, un poco más que los anteriores ingenieros. Es ahí donde muy pocos de los pobladores deciden dar los 300, un poco por la desconfianza de lo que les pasó anteriormente, ya que para ellos 250 o 300 era una gran suma de dinero y que solo por la necesidad habían accedido a darlos. Pero con los pocos pobladores que dieron los 300 soles, este ingeniero a las 2 semanas trajo un montón de obreros para empezar la obra, para realizar la represa de agua para la hidroeléctrica de la ciudad. Es ahí que al mes de realizar el trabajo se culmina la represa de agua y es ahí donde empiezan a colocar los respectivos el cableado y la localidad en la noche por primera vez reciben la luz. Es ahí donde ellos, de muy emocionados, realizan una fiesta cantando, cantando y bebiendo su aguardiente. A la segunda semana nos cuenta que una señora, no nos menciona el nombre, se va a la ciudad, regresa con un televisor y un DVD y con pocos videos del Cholo Juanito y que todas las noches, al promediar las 7 de la noche, prendía su televisor y cobraba 50 céntimos para ver la función. Y todos los miembros de la localidad corrían a esta señora para poder ver por primera vez la televisión y poder recrearse. Así culmina el segundo capítulo.
Ya en el tercer capítulo, la docente se siente más identificada con esta institución y ella desea realizar más mejoras para la institución educativa. Es por eso que también se da cuenta que uno de los problemas que afecta a esta institución son los servicios higiénicos, ya que eran pozos sépticos y donde las moscas invadían las instituciones, invadían las aulas y era una descripción horrible para ella. Es por eso que con el dinero recaudado, en compañía de la profesora Zoilita y Justina, deciden comprar un water para así ser un poco, la institución tenga los servicios higiénicos un poco más aseado, y es ahí que realizan una faena con todos los pobladores para hacer un pozo séptico para que realicen la instalación del water y tengan los servicios higiénicos un poco más aseados. Además, nos cuenta la historia de enamoramiento de que llegan dos jóvenes apuestos al pueblo y que uno de ellos se enamora de la profesora Zoilita y pues ella también se siente atraída por el joven. Es así que ellos charlaban todo el día en el pueblo y que por las noches se escondían a dar tregua a su amor infinito. Por otra parte, el otro joven con la profesora Justina, el joven se sentía enamorado de la profesora Justina, pero por parte de la profesora Justina no sentía ningún afecto alguno por el joven, sino más bien lo utilizaba según ella deseaba. Le decía que si el joven verdaderamente le ama, le va a traer su agua, le va a rajar su leña, le va a traer alimentos de la chacra para que ella cocine, pero decía que ella era toda de la ley, que si el joven no le proponía matrimonio, ella no iba a acceder a ni un beso al joven. Es así como termina el tercer capítulo. Ya en el cuarto capítulo, la docente nos narra su experiencia que ella se iba demasiado acongeniando al pueblo, que se iba amistando más, visitando a cada una de las familias y conociendo las realidades que existen en estas localidades, al no contar con medios de comunicación, al no contar con ningún requerimiento, sino más bien solo que por las tardes ellos realizaban un partido de vóley. Es ahí donde nos cuenta la profesora que ya al mes de septiembre, don Emiliano, un señor de la localidad, el presidente de las rondas campesinas, llega muy emocionado al pueblo, trayendo consigo en sus mulas una bocina y un teléfono, donde ellos, cada llamada que recibían, él lo gritaba por la bocina a la persona que tenía la llamada. Es ahí donde la profesora puede hablar a los tiempos con su papá y contarle la emocionante experiencia que está teniendo y la soledad que siente al estar lejos de su familia. Es ahí donde su padre la aconseja que para querer llegar lejos tenemos que sacrificar lo que más queremos. Así también nos termina contando la historia de la profesora que el momento de despedirse sus alumnitos no lo querían dejar esa semana, todos los alumnitos se ponían a llorar ya que la profesora se iba a despedir de todos ellos. El último día, al entregar las notas, el director no siente ningún interés por los estudiantes y que le dice a la profesora que si desea le pase el resultado de las notas y si no que lo deja ir. La profesora se siente muy indignada pero no puede hacer nada al respecto. Es ahí que el último día de clase ella lo dicta la clase normal y se despide de cada uno de sus estudiantes dándoles un abrazo. Al día siguiente ella planea irse muy de mañana para que así no pueda despedirse de todos porque ella no tendría el valor para despedirse de cada una de las personas del pueblo. Pero grande es su sorpresa que a la mañana al despertarse con el canto del gallo, ella empieza su marcha para retirarse del pueblo e irse a ver a sus padres. Ya en medio camino, grande es su sorpresa de ella al ver atrás a sus estudiantes, un montón de niños atrás, despidiéndola con lágrimas en los ojos, diciéndolo, Crojita, profita, no se vaya hasta volver, profita, hasta volver. Esta vez de veritas que nos portaremos bien, le dicen los estudiantes. Ella, con lágrimas en los ojos, se despide sin ni siquiera mirarlos a los estudiantes. Y es ahí donde ella nos narra de cómo es la dificultad de ser un docente y la implicancia que tiene esto para poder acceder a dar una educación de calidad a estudiantes y cómo ella se va a ingeniar y utilizar recursos que no existen para poder llegar a los estudiantes. Este es un pequeño resumen de toda la obra de la obra Crónicas de una docente amazonense. Muchas gracias.